La compañía petrolera española Repsol habría pausado un intercambio de combustible a cambio de crudo pesado con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, según divulgó Reuters. El canje, acordado en 2018, consiste en que Repsol le provee combustible a la nación caribeña y ésta le suministra petróleo pesado. Sin embargo, según la agencia británica, el acuerdo fue suspendido por temor a las sanciones de EU, que amenaza con medidas coercitivas contra las compañías e intermediarios petroleros que comercialicen con PDVSA. El pasado 2 de abril, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, se reunió con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, para discutir sobre el posible impacto de las sanciones impuestas por EU a las empresas extranjeras que negocian con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Como parte de las medidas coercitivas unilaterales, Washington estableció que las transacciones extranjeras con PDVSA, que utilicen el sistema financiero estadounidense, deben ser liquidadas antes del 28 de abril, especificó el Departamento del Tesoro. Por su parte, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, le dijo a Reuters el mes pasado que evalúan imponer sanciones a las compañías fuera de los EU que hacen negocios con Venezuela. Venezuela se encuentra inmersa en una aguda crisis política y social, acentuada tras la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado del país, ocurrida el pasado 23 de enero. Desde entonces, EU ha impuesto nuevas sanciones a Venezuela, entre ellas el bloqueo de fondos en bancos internacionales como medida de presión a Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que el bloqueo impuesto desde Washington ha hecho perder a su país unos 30.000 millones de dólares desde agosto de 2017 hasta la fecha. Sin embargo, tras las nuevas medidas aplicadas por EU contra el Banco Central de Venezuela, aseguró que estas sanciones dan más fuerza al país caribeño, mientras que el gobierno de Donald Trump anda como loco y desesperado. La empresa ibérica sostenía canjes de productos refinados por crudo con la estatal venezolana. Sin embargo, indica Reuters en un trabajo divulgado este miércoles, 17 de abril, sobre las compañías extranjeras que negocian con Venezuela pesan las multas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. El acuerdo de canje convirtió a Repsol en uno de los principales proveedores de combustible de Venezuela, junto con la rusa Rosneft y la Indiar y la Alliance Industries, según fuentes y seguimientos realizados por la agencia de noticia. Reuters advierte que aún no se ha tomado una decisión final sobre si Repsol cancelará el acuerdo de canje de Venezuela por completo, según confirmaron sus fuentes. Un portavoz de la empresa española se negó a comentar sobre los intercambios de petróleo a la agencia. Repsol ha dicho anteriormente que estaba cumpliendo con las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, medidas que prohíben cualquier uso del sistema financiero estadounidense o de sus subsidiarias con sede en ese país para acuerdos petroleros con el gobierno venezolano. Se ha otorgado a las empresas hasta el 28 de abril para reducir sus transacciones existentes. El trabajo de Reuters detalla que el envío más reciente de gasolina de Repsol arribó a Venezuela el pasado 25 de marzo a bordo del Torm Laura, de acuerdo con los datos de seguimiento de buques de Refinitiv AICAN y la consultora Kpler. Hasta el miércoles, las Aquilias, un petrolero Suezmax fletado por Repsol, permanecían anclados en el puerto petrolero de José en Venezuela, luego de cargar aproximadamente 1 millón de barriles de crudo pesado el 6 de abril, según los datos de Refinitiv.
Otro Suezmax fletado por Repsol ha estado fondeado frente a José durante al menos una semana después de cargar petróleo venezolano, según fuentes de envío y datos de Refinitiv. Según una de las fuentes, los petroleros esperan instrucciones de Repsol antes de zarpar. Lea el trabajo completo aquí. La medida, que no ha sido oficializada, se da en momentos en que Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones para evitar el acceso a ingresos petroleros por parte del gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro. La firma española ha estado cobrando dividendos pendientes de sus proyectos en Venezuela mediante la recepción de crudo venezolano, que en parte intercambia por combustible enviado al país sudamericano. El acuerdo se ha mantenido en pie incluso tras la imposición de nuevas sanciones por parte de Washington para presionar la salida de Maduro. El acuerdo convirtió este año a Repsol en uno de los principales proveedores de combustible de la nación miembro de la OPEP, junto con Rosneft de Rusia y Reliance Industries de India, según 3 fuentes y datos de seguimiento de embarcaciones. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpa a Maduro por una grave crisis económica que ha obligado a huir a millones de venezolanos. Washington y docenas de otros países reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Aún no se ha tomado una decisión final sobre si Repsol cancelará definitivamente el acuerdo de canje con Venezuela, que fue acordado a fines de 2018, dijeron las fuentes. Un portavoz de Repsol declinó comentar sobre los intercambios de petróleo. Pero una de las fuentes dijo que la compañía se había estado comunicando con el gobierno de Trump a través de la Embajada de Estados Unidos en España, que también declinó hacer comentarios. Repsol ha dicho que está acatando las sanciones impuestas por Washington a PDVSA, que prohíben cualquier uso del sistema financiero estadounidense o subsidiarias con sede en Estados Unidos para negociar acuerdos con la petrolera venezolana. El Departamento del Tesoro otorgó a los compradores de petróleo venezolano hasta el 28 de abril para completar transacciones existentes. El envío más reciente de gasolina de Repsol llegó a Venezuela el 25 de marzo a bordo del Torm Laura, de acuerdo con los datos de seguimiento de buques de Refinitiv AICAN y la consultora Kpler. Hasta el miércoles, el Aquilias, un tanquero Suezmax fletado por Repsol, permanecía anclado cerca del puerto petrolero de José en Venezuela tras cargar aproximadamente 1 millón de barriles de crudo pesado el 6 de abril, según los datos de Refinitiv. Otro Suezmax fletado por Repsol ha estado fondeado frente a José durante al menos una semana después de cargar petróleo, según fuentes de envío y datos de Refinitiv. De acuerdo con una de las fuentes, los petroleros esperan instrucciones de Repsol antes de zarpar. Un grupo separado de 11 tanqueros cargados, que fueron fletados por las firmas estadounidenses Sierra Corp, Valero Energy y Shipboat Petroleum han estado fondeados frente a José por más de 2 meses luego de complicaciones de pago a PDVSA derivadas de las sanciones. El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, anunció el miércoles en Miami una serie de sanciones a Cuba y Venezuela, aumentando la presión sobre Maduro y los países que lo apoyan. En febrero, España importó aproximadamente 75.920 barriles por día, BPD, de petróleo venezolano, una reducción versus los 84.650 BPD el mes anterior, cuando las compras fueron impulsadas por el canje Repsol-PDVSA. El país europeo importó un promedio de 12.630 BPD de crudo venezolano durante 2018.
La debacle de la economía venezolana tiene múltiples causas, asociadas todas ellas a una pésima gestión. Sin embargo, a menudo surgen hipótesis que atribuyen el origen de la crisis a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea (UE). En este artículo separaremos los mitos de la realidad. Para nadie es un secreto que EU es uno de los principales destinos de las exportaciones de Venezuela, representando alrededor del 40% de las exportaciones de crudo, según datos de Trademat. Por su parte, de los $157.000 millones en petróleo crudo que EU importó durante 2018, $10.000 millones, 7%, provinieron de Venezuela. La inmensa mayoría del petróleo que exporta Venezuela es vendida por la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, la cual solía ser la empresa más grande de Latinoamérica hasta hace un par de décadas. PDVSA exporta crudo a varias refinerías de EU, entre las cuales se encuentra Citgo, que es de propiedad absoluta de PDVSA desde 1990. En marzo del 2015, bajo la administración Obama, EU inició una serie de sanciones contra diversas personas naturales vinculadas al gobierno venezolano. Dichas sanciones incluyeron la incautación o bloqueo de activos pertenecientes a dichas personas naturales, mayormente militares y altos funcionarios del régimen. Sin embargo, no fue sino hasta agosto del 2017 cuando Estados Unidos estableció sanciones contra personas jurídicas venezolanas. Las sanciones implicaban la prohibición de que personas naturales o jurídicas estadounidenses brinden financiamiento o compren títulos valores, bonos, acciones, emitidos por el gobierno de Venezuela o por PDVSA. Nótese que dicha prohibición es aplicable solo a personas naturales o jurídicas estadounidenses o a entidades extranjeras que operen desde Estados Unidos. En otras palabras, un inversionista chino, francés o peruano podría adquirir dichos títulos valores sin problemas. Nótese también que dicha sanción no prohíbe la importación de ningún producto venezolano a Estados Unidos, prueba de ello es que, durante 2017, Estados Unidos importó una cantidad similar de crudo venezolano a la de 2018, $10.000 millones, US Census Bureau. Algunos argumentan que, si bien es cierto que las exportaciones de crudo continuaron, Venezuela ya no pudo acceder a financiamiento internacional. En realidad, desde el 2014, cuando se inició en Venezuela la crisis económica que sigue vigente, tanto el gobierno como PDVSA no han sido muy activos en la emisión de bonos internacionales, ya que el mayor riesgo que representan dichas entidades debía ser compensado por bonos con tasas más altas. Así, el último bono internacional soberano que emitió Venezuela data de 2011, sin contar la emisión fallida de diciembre de 2016 por $5.000 millones, la cual tuvo que ser comprada íntegramente por el Banco Central de Venezuela. Por su parte, el último bono internacional que emitió PDVSA fue en noviembre del 2016. Por lo tanto, si no se han registrado más emisiones de bonos últimamente, no es por consecuencia de las sanciones, sino por el alto riesgo que registran esos bonos que hubieran podido ser emitidos en cualquier otra plaza para cualquier comprador internacional que no fuese estadounidense. Las sanciones impuestas por Trump se agudizaron en mayo del 2018, cuando las restricciones incluyeron la comercialización de las cuentas por cobrar, y en enero del 2019, cuando EU prohibió a sus ciudadanos y empresas importar petróleo producido por PDVSA o sus subsidiarias. Aunque esta prohibición entra en vigor de manera efectiva el 28 de abril de 2019. Desde fines de enero de este año, todos los fondos del gobierno venezolano o de PDVSA que pasen por alguna entidad financiera basada en EU, serán congelados y asignados a cuentas designadas por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Dentro de estas directivas, Citgo está exonerada de las sanciones,
pero está prohibida de repatriar utilidades a su matriz BRSA, en cuyo caso serían derivadas a las cuentas designadas por el presidente interino. Por su parte, la Unión Europea ha sido menos estricta en sus sanciones al gobierno venezolano, aunque no así con diversas personas naturales vinculadas a este, a quienes prohíbe el ingreso a sus territorios y ha dispuesto el congelamiento de sus activos. Las sanciones de la UE dirigidas al gobierno fueron adoptadas en noviembre de 2017 e impiden que los países de la UE exporten a Venezuela armas, artículos antimotines y equipos de interceptación de comunicaciones. Finalmente, es válido aclarar que, aunque las sanciones impuestas por EU no restringen las relaciones financieras entre bancos basados en EU y los bancos venezolanos, a menos que se utilicen para transacciones que son objeto de las sanciones, sí es cierto que muchas entidades financieras a nivel mundial han dejado de operar con bancos venezolanos, especialmente con los estatales, desde hace varios meses. Este cese de operaciones se realiza más de manera preventiva que en base a alguna sanción, y logra que el flujo internacional de activos de las entidades estatales venezolanas sea más difícil, aunque ciertamente no imposible.